¿no? Estamos en el 7º lugar a nivel mundial como país que genera el mayor número de muertes por accidentes de tránsito. A nivel Latinoamérica somos el tercero después de República Dominicana y Venezuela. Pero durante ese trabajo yo tuve un accidente de tránsito, un auto se cruzó un semáforo en luz roja y yo venía en mi moto, yo soy motociclista, aún después del accidente soy motociclista. Okay. Después de ese accidente, que es una historia así muy fuerte para mí, a mí me amputaron el dedo medio del pie derecho. ¿Cómo yo puedo salir de mi casa y regresar a mi casa sin que sufra un accidente de tránsito y regrese con una discapacidad a mi casa? O simplemente no regrese porque pues, me atropellaron y fallecí. Hay otra actividad muy importante que es estar viendo al operador en la calle, ¿no? O sea, pero hay una segunda etapa de esa misma evaluación donde esta persona encargada de la seguridad vial va a bordo de otro vehículo y va viendo el comportamiento. Entonces ahí sí es cuando se van dando cuenta de que, mira, ya le aventó el camión a tal persona. O mira, se quedó parado por sobrepaso peatonal. Ese tipo de comportamientos que no debería tener el conductor. Si fuese a través de telemetría, yo creo que el exceso de velocidad y el frenado de pánico son los que más podrían estar indicándote que un conductor está teniendo comportamientos de riesgo y que evidentemente va a tener un accidente en el corto tiempo. No se dejen, ¿no? Yo siempre les digo, no se dejen porque al final del día puede venir la empresa más plus ultra del mundo a nivel internacional, pero no va a traer a sus transportes, no le da. Entonces, sin ti y sin el otro, y sin el otro, y sin el otro, no puede participar en el mercado. Entonces, creo que aquí estamos como dándole el poder a quien no lo debe de tener. Dicen que el valiente quiere hasta que el cobarde lo permite, ¿no? Entonces, pongamos que todos los transportes de México somos esos cobardes que estamos permitiendo que estas superempresas que tú acabas de mencionar vengan como el monstruo prometedor que me va a dar trabajo, cuando si todos ponemos la misma tarifa y si le decimos que no, ¿qué va a pasar, no? Está destinado el oficio de operador de transporte a la extinción. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y hasta qué grado y en cuánto tiempo? Sí, no, o sea, si todo va, imagínate, ya un vehículo no tripulado completamente, pues ya no va a necesitar un operador. Claro. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos años? Ajá. ¿Qué preferiría un dueño de negocio? Si tener una flotilla de vehículos de conducción autónoma, que no necesitas operadores, que no te van a pedir aumento de sueldo, que no se van a querer afiliar a un sindicato, que los vehículos van a conducir las 24 horas del día. Es súper polémico y pues suena devastador, ¿no? Híjole, es que está complicado, ¿no? O sea, la máquina no se enferma, no te pide permiso para ir a la escuela, al festival del niño. Exactamente. ¿No? O sea, te refieres a todas esas cosas. Hay miles de películas de robots que nos enseñan que no debe de haber robots, ¿no? Porque sí, o sea, todo el final es que el mundo está así bajo el agua y está llorando el robot solo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de su podcast El Guardián de tu Camino, patrocinado por Samurai Tracker. El día de hoy tenemos como invitados especiales, de nueva cuenta, a Grecia Rodríguez y en esta ocasión también tenemos a Tairi Gallegos Loza. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Bien, gracias. Gracias, bien, gracias por la invitación. Pues tenemos el gusto con Tairi como invitado especial y experto en el sector del transporte. Tairi, si nos puedes ayudar con una breve presentación tuya, a qué te dedicas, cómo llegaste al transporte, cuáles son tus especialidades, cuéntanos. Muchas gracias. Pues yo soy ingeniero en transporte, igual por el Instituto Politécnico Nacional. He trabajado en diferentes ámbitos en el transporte, pero últimamente he estado dedicando mi vida profesional al tema de la seguridad vial. Actualmente pues tenemos por ahí una iniciativa que se dedica a desarrollar proyectos de seguridad vial y de estudios de movilidad. Entonces pues bueno, hay un montón de cosas que he hecho a lo largo de la carrera que me han ayudado a poder conformar esta parte de hacer una consultoría en este tipo de estudios y de desarrollos de planificación para el cuidado de la vida humana, ¿no? En el transporte, lo que es la seguridad vial. Ok. Como primer pregunta, Tairi, para darle apertura a esta entrevista, me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿en dónde está parado actualmente México en materia de seguridad vial? Y con esto me refiero a qué tanta información tenemos las personas y las empresas para generar acciones tangibles para evitar accidentes. Pues estamos muy mal parados, ¿no? La verdad es que a nivel mundial somos el número 7, ¿no? Estamos en el 7º lugar a nivel mundial como país que genera el mayor número de muertes por accidentes de tránsito. A nivel Latinoamérica somos el tercero después de República Dominicana y Venezuela. La verdad es que no nos deja bastante bien parados porque la infraestructura en México es bien sabido que
hay mucho dinero que se invierte en la infraestructura carretera y de ciudad en las ciudades y en las carreteras de México. La última tendencia que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo es que las iniciativas de política pública y la de construcción de vialidades es que sean en entornos que faciliten y que aseguren el libre tránsito de los peatones, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy lo que está sucediendo es que la infraestructura que se sugiere adoptar para las grandes ciudades, incluso las pequeñas, es mayores espacios públicos en donde... Es mi reloj, es el mío. En donde, si quieres, déjame darme un segundo para... Es que no entendí la indicación de... Vámonos a moda bien. No, ya estoy. Y es de los que están en el cine les empieza a sonar el teléfono. Ándale, así. Sí. La alerta Amber. Es que te vi así, ese sonido que... Sí, entonces, pues bueno, hoy las ciudades y los gobiernos, la política pública sugiere que justamente se invierta sí en infraestructura, pero que no solo favorezca el transporte privado, ¿no? En este caso al automóvil, sino que ya haya infraestructura en donde el peatón pues sea el que tenga la mayor libertad de circular a lo largo de las vialidades, ¿no? O sea, que tú puedas cruzar una intersección de un lado a otro sin el riesgo de que te atropellen, ¿no? Y es que, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Porque hoy pues pudiéramos estar relativamente jóvenes, pero llegará un momento en el que tengamos una mayor edad y no vamos a poder cruzar una calle, por ejemplo, a la misma velocidad que hoy la cruzamos a nuestros, no sé, 30, 40, 50 años, ¿no? A los 60, 70, 80 años, pues seguramente nos va a costar más trabajo. Es de ahí que muchas de las políticas que hoy se implementan para la construcción, o le llaman diseño geométrico, el nuevo diseño geométrico de las vialidades, que contempla diferentes formas de construir el tema de las intersecciones, ¿no? Para facilitar justamente el libre transitar de las personas, ¿no? Porque al final todos somos peatones, ¿no? Nada más que de repente pues hay el que se sube a su auto, a su bicicleta, a su camión o a su transporte público, y evidentemente cambia ahí el modelo de la persona, o sea, la persona pasa a otro nivel, ¿no? Digamos, por ahí anda la jerarquía de la movilidad que está anunciada en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que también es relativamente nueva, pero ya le da un lugar específico a cada uno de estos actores, ¿no? Es como primero está obviamente el peatón, van digamos que va del usuario más vulnerable al menos vulnerable, y el que, digamos, hasta contamina más, ¿no? Y pues puedes ir, por ejemplo, tú en el último escalón de la movilidad, de la pirámide invertida de la movilidad, en tu auto particular, sin nadie, tú solito, contra los demás niveles, ¿no? Que existen, ¿no? Que es el transporte público, el transporte de carga, ciclistas, motociclistas, etcétera, ¿no? Ok, ¿y cómo surgió tu interés en especializarte en el tema de la seguridad vial? Porque a veces uno termina especializándose en cosas porque el mismo trabajo te fue llevando, ¿no? O fue una decisión tuya, o tuviste algún mentor que te hizo que te interesaras más en esta área. ¿Por qué fue ese acercamiento hacia la seguridad vial? Fíjate, el primer trabajo que tuve fue atendiendo accidentes de Metrobús. El Metrobús chocaba y yo era el encargado de llegar al accidente y determinar qué sucedía. Sí había una aseguradora involucrada, pero nosotros tomábamos la decisión. ¿Como un peritaje? La posición específica es supervisor de operaciones, pero ese supervisor de operaciones pues hacía como o sea, nosotros tenemos la función de ver qué es lo que sucedía, ¿no? Incluso bajar videos de las cámaras del Metrobús, etcétera, y nosotros dábamos como la última palabra para ver cómo se resolvía el accidente, o en definitiva pues proceder, ¿no? Con lo que dicta la ley, ir al juez cívico o al juez al juez cívico o ay, se me fue el otro. ¿Al Ministerio Público? Al Ministerio Público. Es que hay dos fases ahí. Si solamente son daños materiales, es juez cívico. Si ya hay lesiones en la persona, o sea, ya hay sangre, es Ministerio Público, porque ya lleva un agravante. Entonces, bueno, eso es parte de, ¿no? Pero durante ese trabajo, yo tuve un accidente de tránsito, un auto se cruzó un semáforo, en luz roja, y yo venía en mi moto, yo soy motociclista, aún después del accidente soy motociclista. Okay. Después de ese accidente, que es una historia así muy fuerte para mí,
a mí me amputaron el dedo medio del pie derecho. Entonces, después de eso, todo lo que empezó a suceder en mi vida después de esa parte me llevó a empezar a desarrollar capacitaciones para operadores, a diseñar estrategias de seguridad vial. ¿Sí me explico? O sea, fue muy interesante porque cuando yo regresé al trabajo, mi jefe como que me dejó recuperarme un poco, ¿no? No es que me haya dejado recuperarme, sino como que me dejó volver como no sé, es algo como ya muy personal, ¿no? Pero yo lo sentí como que me dio oportunidad de hacer otras cosas distintas a las que estaba haciendo. Y yo pienso que él pensó que era por el enfoque que traía, ¿no? Una vez que sufres un accidente de tránsito, tanto como responsable o como no responsable, la perspectiva cambia totalmente. Por eso dicen que es más valioso un conductor que ya ha tenido un accidente al que no lo ha tenido. Porque evidentemente un conductor que ya ha tenido un accidente es más precavido que el que no lo ha tenido, ¿no? Obviamente es importante que nunca pudiéramos tener un accidente de tránsito, pero si lo llegamos a tener, toda la experiencia que uno recopila desde cómo te sientes desde el inicio hasta el final y cuáles son las posibles consecuencias, pues es algo que no se puede vivir en zapatos ajenos, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que más que lo profesional, fue como algo personal que me llevó a esta parte. Súper interesante esa historia, sí, es como que, uno no se imagina por qué uno termina a veces otras personas en ciertas especialidades, ¿no? Grecia, ¿tú qué te imaginas que es lo que le falta a nosotros? O sea, es una cultura, obviamente, ¿no? Pero esto proviene o provendrá del gobierno que no nos ha acercado esta información, o nosotros también como ciudadanos no nos hemos interesado. No es suficiente la cantidad de siniestros que ocurren día con día, que sabemos que ocurre de todo, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos para mejorar esa cultura en México? Que la veo pobre, la veo escasa, y no sé cuáles serían esas propuestas, hablando con ustedes que son expertos en estos temas, ¿qué se podría proponer? ¿Qué se podría proponer? Bueno, es que yo creo que hay que, bueno, desde mi punto de vista, la perspectiva es que el transporte definitivamente forma parte de la política mexicana, ¿no? O sea, cuando alguien termina un sexenio, lo primero que declara es, hice este nuevo transporte, este nuevo modo, tal carretera, un puente. Entonces, sí existe una importante cantidad de recurso destinado a toda la parte de transporte nacional. El tema es que si llega completo, ¿no? O sea, o la calidad con la que estamos realizando estas vialidades o estas planeaciones. Ahorita a mí me llamaba mucho la atención lo que decía Tai, ¿no? Se está dando mucho enfoque al peatón y lo vemos, ¿no? En Madero, empezaron todas estas calles cerradas donde vamos a caminar todos, donde las ciclopistas ya empezaron más fuertes, pero aquí también mi duda es, ¿estamos preparados para la movilidad de motor? O sea, por ejemplo, el transporte de carga está teniendo consecuencias de cierres de estas vialidades o tenemos todo este universo en conjunto donde tú puedes transitar en una calle como Madero, existe la superciclovía de Reforma, pero los trailers o el transporte de carga sí está respetando, o sea, sí tienen esos horarios, porque me acuerdo que antes era solo en la noche, ¿no? Y por ciertas vialidades. Y ahorita la demanda del movimiento de mercancías que existe en la actualidad, porque realmente también el consumismo, pues, nos ha, sobrepasado. Entonces, toda esta demanda también de transporte, de Ubers, antes solamente había taxis, ahora ya hay Ubers, Didis, etcétera. Exacto, ¿no? Entonces, ¿estamos como preparados para todo este movimiento realmente o solamente sociedad y gobierno lo está haciendo, pues no sé si por modas o por decir, yo implementé un cambio y se está impactando y ahora toda la Condesa camina y es súper bonita, ¿no? Entonces, no sé si estamos descuidando también como ciertos sectores. Yo creo que está complejo el tema porque al final
A ver, el Producto Interno Bruto que mueve el transporte de carga llega hasta el 2 o el 3% a nivel nacional. Es gigantesco el dinero que mueve el transporte de carga, ¿no? Es más, hay alguna frase por ahí que dice, ¿no? Todo lo que ves aquí lo movió un transportista, de alguna forma. El micrófono, el agua, la mesa, nuestra propia ropa, ¿no? Entonces, también por ahí estaba buscando un dato. Por ahí la ONU había anunciado que en 2050 ellos estiman que el 66% de la población mundial va a vivir en ciudades. ¿Por qué? Porque pues es como que, no sé si la moda, pero es como donde las personas ya encuentran las mejores comodidades, ¿no? ¿Por qué? Porque en una ciudad ya encuentras transporte, alimentos, medicina, educación, ¿no? Lo principal para muchas de las poblaciones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que pues la gente ya no quiere vivir en el campo, quiere vivir en las ciudades. Entonces, esto es justamente algo en lo que es complicado la organización de lo que comentas, Grace, porque al final, o sea, no puedes no puedes detener el ingreso y la salida del transporte de carga, pero más bien es cómo logras una convivencia específica para que puedan convivir todos los actores de la movilidad. Los actores de la movilidad son peatones, ciclistas y, bueno, personas que circulen en vehículos, digamos, no motorizados o no contaminantes. Luego sigue el transporte público, luego sigue el transporte de carga y luego sigue el transporte particular, incluyendo las motocicletas, ¿no? Y cuando todos vamos arriba de alguno, todos queremos el derecho de paso, ¿no? Si soy peatón, déjame pasar porque yo voy caminando. Si voy en la bici, déjame pasar porque yo no contamino. Si voy en el transporte público, déjame pasar porque traigo arriba 170 pasajeros, traslada el Metrobús, por ejemplo. Si voy al transporte de carga, pues traigo el mueble grande, ¿no? O sea, traigo camión lleno de medicinas, déjame pasar. Todos queremos el paso. Voy en mi auto particular, la marca que tú quieras, déjame pasar porque yo vengo en mi coche, ¿no? Entonces, más bien es cómo haces que esa convivencia sea la adecuada para que todos, pues evidentemente podamos transitar, ¿no? Es algo que estipula la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el derecho a la movilidad, ¿no? ¿Cómo yo puedo salir de mi casa y regresar a mi casa sin que sufra un accidente de tránsito y regrese con una discapacidad a mi casa, o simplemente no regrese porque pues me atropellaron y fallecí? Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando era más chico que había incluso comerciales en la televisión o en el cine de temas de seguridad vial, de voltear 2 veces a ver antes de cruzar y etcétera. Y es algo que ya no he visto tanto. Me parece que al finales del sexenio pasado en la Ciudad de México sí lanzaron algunas campañas, sobre todo sobre el consumo de alcohol y la conducción, pero ya no es tan fuerte, ¿sabes? O sea, yo considero que en ese tema sí podríamos implementar algo al respecto. Y la otra de las estrategias que a mí me parece muy buena es siempre en los niños, ¿no? O sea, siempre llevar, es muy común, ¿no? Y lo veo porque en la escuela donde va mi hijo llevan campañas de seguridad vial y son dirigidas o lideradas por los agentes de tránsito, los policías del municipio, ¿no? En este caso, y les enseñan justamente el color rojo, el color verde, ¿no? Cómo cruzar una vialidad, etcétera. Yo creo que esas dos cosas son. Si ahorita estuviéramos si estuviéramos hablando frente a empresarios del sector transporte o que tienen alguna flota vehicular, ¿cuáles serían sus consejos para comenzar a crear una cultura de la seguridad vial dentro de sus instituciones? Así como puntos clave para que ellos puedan, o sea, haz de cuenta, soy una empresa, no tengo nada de seguridad vial o no sé si lo tengo, pero creo que es algo importante. ¿Cuál sería tal vez ese primer paso que tengo que abordar para comenzar? Es también un tema un poco complejo. Pareciera muy sencillo, pero también es algo complejo. Hay una ISO que es ISO 39001 2000. La ISO 39001, sí, justamente, que es la gestión de la seguridad vial para las empresas de transporte. Yo creo que como dueño de una empresa de transporte, lo primero es que los vehículos estén al 100 en mantenimiento. Lo segundo es, parte de la estrategia, meter a todos a capacitación. Toda persona que tenga un vehículo de la compañía debería de tomar una capacitación en el tipo de vehículo que va a conducir. Habrá quien me diga, porque me lo he encontrado, oye,
pues si todos tienen 4 llantas, un volante, una palanca de cambio de velocidades, sí, pero las dimensiones tanto de largo, ancho y alto son distintas, los radios de giro son distintos, ¿no? Los rangos de operación en la que el operador va a conducir, pues son distintos y evidentemente si no se lo sabe, te va a empezar a dañar el vehículo, ¿no? Incluso la distancia de frenado con relación al peso es distinta, ¿no? Entonces, si él no se adapta rápidamente a esas condiciones del vehículo, puede ser que frene no a tiempo y atropelle a una persona o provoque un accidente por alcance, ¿no? Que es cuando pues golpeas un vehículo por la parte de atrás. Y de ahí un poco cuidar mucho, o más bien cuidar mucho el tema de a lo mejor el equipamiento de la telemetría o de sistemas GPS en las unidades, porque esa tecnología que hoy se puede incorporar a los vehículos te puede alertar de manera preventiva cuando un conductor está teniendo comportamientos de riesgo, ¿no? Lo que comentábamos en algún punto de pues en qué momento está tomando a lo mejor excediendo los límites de velocidad, en qué momento está haciendo frenados de pánico, en qué momento está girando a la derecha o a la izquierda de manera intempestiva, en qué momento a lo mejor hay algunos sistemas que ya registran la apnea del sueño, por ejemplo, o que llevan artículos en la mano, van manipulando el volante y llevan, más bien que van manipulando el celular, sí, o van comiendo y van conduciendo. Que eso también, por ejemplo, lo de la comida es algo muy difícil porque al final, pues hay quienes, no, tienes que cumplir con los horarios y no les dan chance de comer. ¿Qué hace el operador? Pues sube la torta y va comiendo, pero es un peligro, ¿no? Entonces, híjole, como estrategia, yo creo que cada una de las empresas, dependiendo del ramo de la empresa, tendría que ver cómo es su forma de operación, ¿no? Pero lo primero es eso, ¿no? O sea, mantener las unidades en el mejor estado, en el óptimo, en el mejor estado, no, es que no sería en el mejor estado posible, sino en el estado óptimo. En el estado óptimo, ¿no? Porque no sería el posible, tendría que ser el óptimo, ¿no? Capacitar a los conductores y bueno, generar justamente pues políticas internas que le permitan al conductor tomar sus descansos y sus alimentos a lo largo de su trabajo, ¿no? Del desarrollo de su trabajo. Sí, justo. Creo que sí lo desglosaste muy bien, el tema de un buen mantenimiento, un buen programa de mantenimiento hacia las unidades, los vehículos, informarnos sobre la normatividad, ¿no? que nos rige como conductores, como transportistas, si es que es el caso, capacitar al personal y el tema de la telemetría, ¿ok? ¿Tú, Grecia, tienes alguna pregunta que le quieres hacer al buen Tairi? Aprovechando de todos sus conocimientos. Las campañas. ¿Tú cómo crearías una campaña de seguridad vial para una empresa de autotransporte? Yo lo haría en función de su historial de accidentabilidad y de su historial en telemetría, por ejemplo. Si evidentemente estás viendo que en tu historial o en tu registro de accidentes ya tuvieran, no sé, el top 1 de tipos de accidentes es alcances, pues significa que los conductores van distraídos, van a exceso de velocidad, por lo menos esas dos. Entonces, yo lo que he implementado mucho y que me ha funcionado bastante bien es hacer campañas visuales, prácticamente flyers con consejos de seguridad vial, ¿no? Eso es algo que funciona mucho. Muchas de las empresas en el tema de capacitación dicen, oye, yo no puedo detener a mi operación, ¿no? O sea, hoy sale un operador y no lo veo dentro de un mes porque está viajando en toda la República. Pues ahora hay la posibilidad de hacer e-learnings dentro de las páginas de internet y hemos implementado en algún punto el desarrollo de e-learning que el operador, así como puede estar viendo Facebook, Twitter, etcétera, se mete a la plataforma que se desarrolla y va viendo los consejos de seguridad vial. ¿Y tú aconsejas a estos empresarios o dueños de las empresas de autotransporte, incluso hasta gerentes, ¿no? Directores, que tiene que existir una persona o un área únicamente de seguridad vial? Esto te lo pregunto porque yo, bueno, trabajando en autotransporte y todo, nadie luego quiere hacer ese trabajo extra, ¿sabes? O sea, es como el de tráfico, porque tiene tráfico y él está en los roles y a mí no me digan más, ¿no? La parte de telemetría, quien levanta, pues nada más es para tickets o estar viendo estados financieros, etcétera. Siniestros, pues a veces estos indicadores o incluso estos equipos GPS
no se conocen al 100%, o sea, nada más están trabajando en el seguimiento de la ruta y cuando viene un siniestro, entonces sí, ¿qué pasó? ¿Dónde está toda esta información? A veces ni siquiera saben utilizar como los softwares de monitoreo al 100%. Entonces, ¿tú nos recomiendas que exista un área de seguridad vial, aunque sea un solo encargado que se dedique a esto? Yo creo que dependiendo de la dimensión de la flota, sí se va necesitando una persona en específico. De hecho, esta parte de la gestión de la seguridad vial a través de la ISO 39001, que es gestión de la seguridad vial, sí te viene con unos puntos específicos, ¿no? Porque también resulta que cuando una persona tiene un accidente o un colaborador tiene un accidente dentro de una empresa, pues, o sea, al momento de hacer los análisis causa-raíz de por qué tuvo el accidente y qué sucedió, te das cuenta que están involucradas muchas áreas, ¿no? Está involucrado, dependiendo de la dimensión de la compañía, está involucrado tráfico, operaciones, recursos humanos, mantenimiento, gestoría, el mismo operador, incluso la persona, porque hay empresas que ya tienen sus equipos de entrenadores, el capacitador o el que capacita a la persona, incluso hasta la alta dirección, ¿no? Entonces, sí es recomendable, dependiendo del volumen de flota que se tenga en las compañías, pero esta persona, hay específicamente actividades que ya se están, más bien que ya están como diseñadas para este tipo de personas que se dedican a hacer el tema de la seguridad vial, como llevar los indicadores de seguridad vial, como llevar las campañas de seguridad vial, como capacitar a las personas que ingresan a la compañía y luego darles una recapacitación, o sea, un reforzamiento, por lo menos hay empresas que lo hacen cada año, y algo que a mí no me gusta es cada 2 años, ¿no? Porque como lavarse los dientes de repente, ¿no? Te los lavas, pero tal vez no te los lavas tan bien como cuando te enseñaron. Entonces, otra vez te tengo que volver a recordar que el límite de velocidad es que el rango de operación es que estás cargando tantas toneladas y que si no tienes si no te anticipas un frenado a tiempo, pues puedes tener un accidente. Entonces, así como estas son algunas de las actividades, hay otra actividad muy importante que es estar viendo al operador en la calle, ¿no? O sea, por ejemplo, para empresas de última milla, hay en algunas empresas donde esta persona que se dedica a la seguridad vial hace campañas de supervisión en campo. ¿Qué significa? Pues ver los hábitos del conductor en la ruta, ¿no? Hay 2 formas. La primera es a bordo de la unidad, que es un poquito tal vez la menos objetiva, porque al final cuando el operador se va con alguien y sabe que tú eres el encargado de la seguridad vial y lo va a evaluar, pues va a manejar al 100, ¿no? O sea, no se va a pasar ningún semáforo, va a ceder el paso, no va a ir rápido. Y bueno, ahí podría sacar una buena calificación, pero hay una segunda etapa de esa misma evaluación donde esta persona encargada de la seguridad vial va a bordo de otro vehículo y va viendo el comportamiento. Entonces ahí sí es cuando se van dando cuenta de que, mira, ya le aventó el camión a tal persona, o mira, se quedó parado sobre paso peatonal. Ese tipo de comportamientos que no debería tener el conductor durante su conducción. Ok, Tari, ahorita digo, ya hablaste como 3 o 4 veces sobre el tema de los indicadores. Sí me gustaría como que ponerlos como más en claro. Uh-huh. Sí, el tema de la telemetría nos da indicadores, pero en particular, poniéndoles título a estos, ¿cuáles serían los más importantes? Que tú dices, ¿sabes qué? Vamos a abordar estos, pero de inmediato nos van a dar una referencia, un retrato, una radiografía de en dónde estamos parados. Si fuese a través de telemetría, yo creo que el exceso de velocidad y el frenado de pánico son los que más podrían estar indicándote que un conductor puede tener está teniendo comportamientos de riesgo, uh-huh, y que evidentemente va a tener un accidente en el corto tiempo. Yo creo que esos 2 son los principales. Existen más, pero esos son los principales. Uno que se podría agregar en ciudades, acá como Ciudad de México, a lo mejor es el tema de las infracciones de las fotos cívicas, porque a pesar de que pareciera que no funcionan, sí funcionan. Entonces hay ahora quien hace, y esa es otra cosa a la que de repente mencionabas, que por ejemplo gestoría, cuando le llega la multa, tiene que ver tiene que rastrear quién en ese día a esa hora tenía ese camión, porque pues, resulta que en la operación puedes tener un montón de variedades de
de conductores, de tripulaciones en diferentes conductores. Entonces, entre las multas, el exceso de velocidad y los alcances, las frenadas bruscas, esas son, digamos, como parte de los tres más fuertes. También hay otro que existe que algunas empresas le llaman conductor de alto riesgo, es el que ya tuvo un accidente y sigue presentando comportamientos de este estilo. O el que ya tuvo 2 accidentes, por ejemplo. También los históricos, en cuestión de los temas de accidentes que ya se tienen registrados, siento yo que son una referencia bien importante, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes ya una plantilla de 20 operadores y ya tienes la información, ¿sabes qué? El operador Juanito Pérez ya tuvo 10 colisiones durante 6 meses. Sí. El operador Benito Juárez ya está con 10 fotomultas, ¿no? O sea, ahí ya tenemos ciertas métricas ya de forma inmediata que nos ayudan a tener referencia también del tipo de conductores que tenemos, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, ya con 10 accidentes ya no estaría en una compañía que tiene estrictos... Es que el tema de la seguridad vial tiene que ser muy estricta porque literalmente estás jugando con la vida de las personas en la calle o con la vida de tu propio colaborador. Entonces sí, de hecho esas métricas que mencionas y esos históricos sirven para establecer objetivos, por ejemplo objetivos year to day. Si yo en febrero del año pasado tuve con mi flota vehicular 10 accidentes, a lo mejor para febrero del 2025 mi objetivo para la persona que esté a cargo de la seguridad vial va a ser que sean 8. ¿Sí me explico? Y el siguiente año, si llega a 8, le voy a pedir que sean 6. Y así, ¿no? Evidentemente, pues cada año se vuelve más retador para la persona que está a cargo de la seguridad vial, porque llegar al 0, pues, o sea, es retador, sí es posible, pero ¿qué pasa después de que llegas a 0? El día que tienes 1 o 2, después de un año de tener nada, pues de repente se vuelve para las compañías como que ¿qué está pasando con la persona de seguridad vial? Ya no está haciendo su trabajo. Y realmente no, hay muchos factores que pudieran estar moviendo ese indicador, como por ejemplo operadores nuevos en la flota, o por ejemplo un nuevo gerente. Podría ser nuevas políticas, ¿no? Pues ahora ya no van a entrar a las 6, van a entrar a las 4. Al operador le estás quitando por lo menos 1 hora de sueño y ya no van a tener derecho a comer, sino hasta después de cumplir cierta tarifa, ¿no? O ciertas entregas, ¿no? Lo sé. Son ejemplos, ¿no? Entonces hay que estar, por eso el tema de la seguridad vial, una persona que se dedica a la seguridad vial tiene que ser transversal con todas las áreas que te mencionaba, recursos humanos, operaciones, gestoría, dirección general, mantenimiento, etcétera, porque si no, no funciona, ¿no? Al final es muy complicado. Y yo creo que aquí yo me respondo solita a la pregunta de que si es necesario que haya alguien, o sea, un departamento de seguridad vial, porque cuando yo trabajaba en la aseguradora, qué feo es que alguien quisquilloso de externo se meta a todo tu histórico, al menos de siniestralidad, y teníamos unas entrevistas con los transportes y los asegurados, donde yo por pura información sabía que habían tenido 4 incidentes anteriormente y durante esas entrevistas el mismo transporte no sabía qué estaba pasando, ¿no? O sea, no era posible que un tercero, que en este caso era la aseguradora, tuviera tal vez más conocimiento de la siniestralidad que la misma transportista. Entonces, aquí es donde yo también creo que hay un descontrol de información, ¿no? O sea, porque aparte quien se conectaba tal vez era el representante de operaciones y él no tenía como toda esa visibilidad que tal vez legal había tenido al tramitar todo este tipo de procedimientos, de documentos legales, etcétera. Entonces, quedaba muy mal la imagen del transportista en ese momento con su cliente, que era el asegurado, ¿no? Entonces aquí es donde yo también decía, bueno, ¿qué está pasando de manera interna en las compañías? Donde nadie sabe, ¿no? O siempre hay alguien que sabe todo. Y si esa persona no está presente, se cae. O sea, se cae toda la información. Fíjate, yo creo que es parte también de la cultura vial, porque al final yo creo que muchas veces también es como no hacer este ejercicio de honestidad y es mejor que nadie sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, pues en un tema de aseguradoras a lo mejor me van a incrementar la póliza, ¿no? Incluso yo he trabajado en lugares donde
mejor no reportaban nada, ¿no? Porque si no nos vamos a salir del indicador. Y hay empresas que ponen incluso bonos bueno, no, en este caso no es de productividad, sino de indicadores, donde si a lo mejor lo que te mencionaba, tienes 8 accidentes y ya vas en el 7 y llegaste al 8, no, es grave, no lo reportes para recibir el bono. Y, ¿no? De repente ahí es cuando ya, pues las políticas pues ya se ven amañadas, ¿no? Porque al final, pues ya no estás reportando algo que sucede. Sí existen accidentes que son solo de fierros, digamos, menores, o sea, que le pegué a otro vehículo y no hubo como algún daño a la parte física de una persona, pero no debería de ser eso, ¿no? Porque si no, entonces estás tapando, estás tapando lo que está sucediendo en las empresas, y 2, le estás dejando ver al operador que no es tan importante seguir el procedimiento o la política establecida por la compañía, seguir las reglas. Hay empresas que, por ejemplo, tu primer accidente sin responsabilidad, órale, va, no pasa más que a tu registro. El segundo accidente, pues si te toca pagar algo, ya lo tienes que pagar tú. Y en el tercero, definitivamente, estás fuera de la compañía, ¿no? O sea, ahorita, acabas de tocar un punto bien importante y que creo que es medular. O sea, contar con una parte imparcial, que yo creo que debería de ser el que lidere el comité de riesgos, se me hace elemental. O sea, a lo mejor si no es una empresa tan grande, por lo menos el dueño sí está interesado en que se cuide la parte de la siniestralidad, cuidar que tus unidades pues no estén siendo dañadas día con día, que no tengas multas de tránsito, que no vayas a tener en alguna ocasión un tema más grave como un atropellado, por ejemplo, ¿no? En dado caso, o sea, contar con esa parte imparcial que lidere el proyecto a mí se me hace como algo bien básico. Creo yo que a lo mejor ya el dueño de negocio dice, bueno, voy a formar mi comité de riesgos, pero designar mal al líder del proyecto, pues puede hacer que se haga esto, pues, algo que no tenga tanto sentido, ¿no? O sea, al momento, como tú dices, en una auditoría, con tal de llegar al indicador, con tal de obtener el bono, pues el mismo líder te puede estropear pues todo el objetivo de esto, ¿no? La razón de ser de un comité. Sí, de hecho, otra vez, ¿no? Voy a volver a citar la ISO, la 39001, que es la de la gestión de la seguridad vial, que justamente habla también de conformar comités de seguridad vial donde estén involucrados todos estos líderes en todas estas áreas como las que les mencionaba, porque justamente lo que se busca es llegar a una solución que sea la más objetiva, ¿no? Y cómo no volver a repetir ese incidente. O sea, cómo vamos a hacer, o sea, ya sucedió, necesitamos afrontar las consecuencias, pero ¿cuáles van a ser las estrategias para que no vuelva a suceder? ¿No? Ese es el objetivo de ese tema del comité. Sin embargo, pues cuando existe un tema de accidente, el primer sacrificado, el primero en la guillotina, ¿quién traía el vehículo? ¿Quién chocó? El conductor. ¿Quién fue? El conductor. Entonces, de repente, ahí también se está volviendo muy inquisitivo el hecho de que el conductor pues esté al frente del volante y evidentemente sí tuvo un accidente, pero habría que analizar el por qué, ¿no? Pero sí, tiene razón, evidentemente, quienes generalmente lideran este tipo de mesas o bueno, de comités de seguridad vial son las personas que están dedicadas al tema de la seguridad vial o muchas veces se carga el tema de recursos humanos. Porque muchas de las decisiones pues el operador se tiene que ir, porque ahora con el tema de telemetría, de cámaras de videovigilancia, se pueden detectar riesgos de comportamientos de riesgos del conductor a lo largo de su conducción. Entonces hoy es por eso más recomendable que las empresas que tienen vehículos de transporte los equipen con estos sistemas de videovigilancia o de telemetría para ver qué sucedió minutos, segundos antes de que el conductor tuviera un accidente. Y hay muchas veces que el conductor no tuvo nada que ver, ¿eh? O sea, fue algo fortuito y que afortunadamente por la cámara que traía, o sea, está libre de culpa, ¿no? Pero sin esa tecnología, probablemente el conductor pudiera estar incluso enfrentando pues alguna penalidad con años de cárcel, tal vez, ¿no? Y yo creo que también es irónico porque, como decías, ¿no? Depende de la cantidad de la flota. Porque también, si es una empresa familiar, lo que platicábamos en el podcast pasado, puede ser que mi sobrino fue el que tuvo el incidente. Entonces, ¿cómo le voy a levantar a mi sobrino esa acta o le voy a hacer esa investigación, ¿no? Lo que mencionaba Tairi, tenemos que ser como más imparciales en este tema
porque al ser tal vez un incidente menor o de alguien que no lo quiero visualizar, estoy poniendo en riesgo, ¿no?, esa cultura de seguridad vial dentro de mi compañía. Por el contrario, las empresas grandes de transporte son el conductor va, ¿no? Entonces, creo que sí falta mucho como esta parte de investigación, de darse la oportunidad de voltear a ver también los otros factores y no solamente englobarlos en una sola persona, buscar al culpable y darle las gracias. Okay. El clásico, ¿no? Es que me fallaron los frenos. Ahí te metes a ver la investigación y sí, resulta que no había balatas, no se las cambiaron. Vas con el de mantenimiento y ¿qué onda con las balatas? No, pues es que las pedí, pero pues finanzas o el área financiera no me ha dado el presupuesto. Vas con el de finanzas y el de finanzas, pues es que el director no ha autorizado el presupuesto. Entonces te das cuenta, es una cadenita. Sí, claro. ¿Tú tienes alguna metodología para realizar un análisis de algún siniestro? Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, una colisión. Sí, hay algo que se llama reconstrucción de accidentes de tránsito, donde se estudian varias de las acciones que tuvo un vehículo antes y durante la colisión, y a partir de ahí se determinan los factores que pudieron provocar el accidente. Ok. Ahí en esa parte, ¿nos pudieras más o menos contar sobre alguna interesante que hayas tenido en tus manos, que esa investigación haya pasado por ti? Híjole, es que yo creo que de las más impactantes pudiera ser, y es que al final o sea, sí haces el tema de la reconstrucción del accidente, pero el video te lo da como todo, ¿no? Una persona que vas viendo en el video del autobús que está viendo la cámara hacia enfrente y simplemente se cruza la calle, pero volteando hacia el otro lado. Entonces nunca lo ve, nunca ve el autobús que lo golpea. La persona desafortunadamente falleció, pero también te das cuenta en el video que el conductor cuando lo ve frena, pero cuando frena no alcanza a frenar porque va lleno de personas. Entonces empieza a ver cómo se caen todas las personas dentro de... Entonces ahí es algo bien complicado porque el conductor o decide que haya 10 lesionados a bordo, ¿no? Niños, personas embarazadas, personas de la tercera edad, o qué hace con la persona, ¿no? Ese factor de decisiones es complejo, ¿no? ¿Qué se calcula en toda esta reconstrucción de accidentes? Distancia de frenado, huella de frenado, velocidad probable o velocidad que marca el sistema de telemetría antes del accidente, transferencia de, ay, perdón, es que se me fue el término, no lo traigo aquí, se me fue ahorita. Pero bueno, hay intercambio de materiales, que es cuando un objeto impacta otro objeto, evidentemente tiene que haber coincidencia, ¿no? En dónde impactó. ¿Qué más? Distancias, ¿no? Porque es muy clásico que en un accidente que fue falseado, pues, es que mi camioneta chocó con este vehículo, pero el daño del vehículo está 30 centímetros abajo y el de la camioneta está 30 centímetros arriba. No hay correspondencia de daños, ¿estás de acuerdo? Ahorita acabas de decir algo bien interesante también, sobre el tema del caso que contaste. El conductor tiene que decidir en fracciones de milésimas de segundo si atropella a la persona o si daña a toda su tripulación. Sí. Eso también viene, o más bien en el tema de la inteligencia artificial con los vehículos que ya van a ser de conducción autónoma, pues ya van a traer estas decisiones integradas, predefinidas. Okay. Es una pregunta, no me atrevo a aseverarlo porque no lo sé, pero tú más o menos que estás más involucrado en esto, ¿qué crees que vaya a pasar? No sé, yo hoy, a pesar de que he visto que la tecnología ha avanzado bastante, yo no le daría el beneficio de la duda a una máquina para conducir un vehículo. Hay dos cosas. Uno, en un vehículo particular, si yo no llevo un cinturón de seguridad y el vehículo se frena intempestivamente, me voy a lesionar. Yo adentro del vehículo, ¿no? Si detecto una persona que cruza y se frena, puedo tener una lesión.
En el tema del sistema de transporte público es muy similar, ¿no? O sea, no pocos, sino hay menos asientos para personas, o sea, que vayan sentadas, evidentemente, pero la mayoría va de pie. Entonces, es lo mismo, cómo va a ser este frenado intempestivo y cómo va a tomar la decisión. Ese es un factor que yo no se lo dejaría hoy a una máquina. ¿Han visto la película de Yo Robot con Will Smith? Sí. Creo que es una de las escenas principales de la película. Cae un auto como una especie de río o de lago, se empieza a hundir, es un hombre y va acompañado de una niña, y hay un robot que entra como al rescate. Entonces el robot como que se ve su pantalla, ¿no? Como empieza a escanear, ¿no? Y a evaluar todas las probabilidades. Calcula las probabilidades de, en este caso, la supervivencia de alguno de los dos. ¿A quién de los dos tiene que salvar? Porque el robot solamente puede salvar a una persona. Evalúa, ve que la niña trae el cinturón de seguridad, está a lo mejor en un lugar más inaccesible, y ve al hombre que a lo mejor por su corpulencia, por su edad, es más probable que lo pueda salvar a él, y elige salvar al hombre, ¿no? Entonces sale, lo rescata, y sale toda la frustración del personaje principal sobre, oye, pues es que, y desde ahí odia a la inteligencia artificial o a los robots, ¿no? ¿Por qué me elegiste a mí sobre la vida de una niña, ¿no? Sí, tú tenías que haber salvado a la niña en lugar de a mí. Yo creo que esa analogía es justamente la que yo pondría así de repente en ese cuestionamiento, ¿no? Porque, o sea, yo creo que el cuestionamiento principal de eso que tú comentas es, o sea, ¿cuál fue el factor de decisión, ¿no? O sea, si es por probabilidades, o sea, matemáticamente hablando, o sea, lo que sucedió es a lo mejor, fue lo mejor tal vez, pero, o sea, yo creo que va más a la conciencia de la persona, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Diríamos que es inmoral, ¿no? ¿Podría ser? Es inmoral el hecho de haber puesto primero a un hombre, adulto masculino, que a una niña. A lo mejor nuestra moral nos dice, salva a la niña. Sí, porque probablemente tiene más posibilidades de desarrollar más cosas durante la vida, tiene más tiempo de vida por delante que una persona mayor. Pero ¿quién está preparado para tomar esa decisión? O sea, de decir quién vive o quién muere. Eso es lo difícil. Es como la capacitación, bueno, te haya dado una capacitación donde, y creo que es la más común, ¿no? Que dan en estos temas de seguridad vial, que dicen, ¿cuántas personas son como lo más, cercano ha llegado a ti? No, lo más permitido en un accidente. Y entrevistan a varias personas y dicen así de 10, pues 5, ¿no? Un accidente de... No, ya me acordé cuál es 200, el que dice, ¿cuántas personas... ¿Sabes cuántas personas mueren diariamente por accidentes de tránsito? Y es una pregunta abierta y la gente contesta, 5, 7, 10, ¿no? Así. Ajá, y dicen, ¿y cuál sería como a tu perspectiva lo permitido? Dicen, pues una. Y les mandan la imagen de su papá, de su mamá, de su hermana, de sus hijos, ¿no? Entonces, creo que al final del día, toda esta parte de capacitación vial, lo que nos trata de decir es que puede ser tú, puede ser un familiar, entonces, entre menos vidas, o más bien, se tienen que perder 0 vidas, ¿no? Pero, pues por todas las circunstancias y todo lo que mencionamos, es casi imposible, pero sí puede haber una reducción al tener una capacitación y una cultura vial muy bien establecida. Uno de los puntos a favor que yo le encuentro, de los pocos puntos a favor que yo le encuentro al tema de la inteligencia artificial ya aplicada, porque estábamos platicando sobre la sustitución laboral de robots por humanos, ¿no? En el futuro. La ventaja que yo le veo es que pues la máquina va a tener una pericia para conducir, no se va a querer cruzar en doble carril en sentido contrario, y últimamente he estado viendo muchísimos casos de transporte de carga que provocan realmente que tragedias, ¿no? Hubo una apenas en Tamaulipas también, un tractocamión se impacta con un autobús y fallecen como 40 personas. Sí. Temas de tractocamiones también, es el día a día, ¿no? Está rebasando en doble carril y provocan accidentes, volcaduras. Apenas hubo hoy otra vez aquí otro en Tula. Entonces, ese es el punto a favor que yo le veo sin duda alguna, porque pues un tractocamión deja, aparte del tema del operador, provoca daños a terceros. Se impacta contra un autobús, ¿cuántos
pasajeros viajan en el autobús, ¿no? Sí. Pues, híjole, o sea, tendremos que ver qué tanto puede avanzar esa parte de la tecnología para el tema del movimiento de cargas. Sí hay un traslado de mercancías muy específico, incluso hay quien propone hacer vías alternativas donde solamente se mueva el tema de la carga y no se combine con el tránsito local, digamos, pero con eso se conlleva un montón de cosas más, ¿no? Como que ahora entonces, pues, por ejemplo, el tema de la delincuencia organizada va a estar sobre estas vialidades específicas. Entonces, es todo un tema, ¿no? La verdad es que entre esa parte y volver autónomos los vehículos, yo también he estado viendo cómo han avanzado las tecnologías en el manejo autónomo de vehículos y es bien sorprendente, ¿no? Hay incluso, por ejemplo, creo que eran vehículos Tesla que salen de la planta de la fábrica y se estacionan solos. Entonces, yo creo que han logrado, hemos logrado, porque todos como la parte de la sociedad, de la humanidad, llegar a ese tipo de tecnología, pero habría que ver cómo va a convivir, porque es otra vez lo que te digo, o sea, ponte en el escenario donde tienes un familiar que fue atropellado por un vehículo autónomo. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿No? Históricamente, de repente las empresas, sabemos que ha habido casos de un montón de personas fallecidas y de repente, pues estratégicamente, no sé, manipulando leyes, etcétera, brincándose cosas, pues no se tiene algún, no digo que, o sea, no se obtiene, es que no sé si se llame como obtener la justicia adecuada, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, ¿cómo obtienes una respuesta de algo que no debió de suceder, ¿no? Y ahora que no vas a tener conductor, ¿qué va a suceder ahí, no? ¿A quién se le va a fincar esta responsabilidad? Incluso ahí yo creo que el tema de los seguros va a jugar un papel súper importante, porque un vehículo autónomo que tenga alguna falla de lo que sea y atropella a una persona y fallezca esta persona, ¿qué va a suceder ahí? También hay el caso de vehículos Tesla que se han incendiado espontáneamente, ¿no? Hubo un caso en Las Vegas, estaba fuera de un hotel y ¡pum! Se comenzó a incendiar. La verdad es que no sé si había tripulante o no, creo que no, pero en esos casos justo, ¿qué va a pasar, no? Sí, claro. En primer lugar, las pólizas de seguro se van a ir hasta arriba de por sí. Sí. Puede ser. Y yo creo que también muchos están viendo estas soluciones de tecnología como las soluciones que humanamente no hemos querido hacernos responsables. O sea, hay miles de películas de robots que nos enseñan que no debe de haber robots, ¿no? Porque sí, o sea, todo el final es que el mundo está así bajo el agua y está llorando el robot solo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que creo que, como mencionan ahorita lo de los accidentes de autotransporte, yo la verdad soy súper traumada de una vez que vi en Manzanillo uno que impactó unas camionetas y coches particulares que venían de vacaciones. Entonces, la realidad es que detrás de todo eso tenemos decisiones humanas y factores humanos como un conductor cansado, un déficit de conductores a nivel nacional muy grande, conductores bajo sustancias, que no hemos podido atacar esos sectores de fondo, ¿no? Nada más siempre es, córrelo. Ay, pues, bueno, yo tuve la experiencia de un supervisor en algún momento que les decía, pues aviéntate el chocho, ¿no? O sea, ya sabes por dónde va. Entonces, esta parte nos podemos ir a toda la inteligencia artificial del mundo, pero si no empezamos a resolver estos pequeños detalles desde abajo, pues va a pasar esto, o sea, que vamos a llegar a un caos donde justamente, como dice Tai, ni siquiera vamos a saber coexistir todos y al final del día va a ser un experimento del día al día donde desde lo legal, aseguradoras, toda la parte de las operaciones, pues nadie va a saber cómo equilibrarlo, ¿no? Entonces, pues, yo lo veo más como caótico en este momento. Pues a lo mejor estamos en un proceso de aprendizaje de nosotros que somos las primeras generaciones en convivir con inteligencia artificial, con vehículos autónomos. Tal vez no nos toque en esta generación, no sé si en esta generación, pero en esta vida, ver a qué va a evolucionar, pero sí vamos a ir viendo cómo van a ir llegando los avances, ¿no?
yo pienso que ha sido un avance muy bueno el tener vehículos autónomos, pero hay que ver hasta dónde y cuál es el nivel de reacción que pueden tener ante ciertas situaciones, ¿no? Lo que decían por ahí, qué tanto va a avanzar la tecnología de Tesla con su conducción autónoma, qué tanto va a aprender en las calles de la Ciudad de México, ¿no? Hasta la delincuencia, ¿no? ¿Cómo asaltan a un vehículo autónomo? Exacto, o sea, y aquí viene esta declaración como se va a sonar polémica, o sea, está destinado el oficio de operador de transporte a la extinción. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y hasta qué grado y en cuánto tiempo? Sí, no, o sea, si todo va, imagínate, ya un vehículo no tripulado completamente, pues ya no va a necesitar un operador. Claro. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos años? Ajá. Sí, esa es una excelente pregunta, ¿eh? Esa es una muy buena pregunta. Yo no estoy seguro de eso, no estoy seguro en cuánto. Ya hay de hecho una línea de transporte en Estados Unidos que opera con vehículos autónomos. Es una, prácticamente es una ruta de línea recta, ¿no? Pero están aprendiendo mucho al respecto. Pero no sé en cuánto tiempo esté destinado tal vez a desaparecer el oficio de conductor de vehículos. Y ahorita de seguro así conductores de transporte que estén viendo estos reels o este podcast, luego se van a tirar a la yugular de no, es que ¿cómo crees que se va a extinguir? No les va a tocar verlo, porque todavía estamos hablando tal vez, pues o sea, México como país maldicho tercermundista, ¿no? Yo lo proyecto entre 40 y 50 años, o sea, es algo que no nos va a tocar efectivamente como tú le estás diciendo ver, pero vamos a empezar a ver de líneas de transporte de las más poderosas de México que van a empezar a pilotear este tipo de proyectos. Bueno, quién sabe, nosotros veíamos los supersónicos y decíamos, ¿cuándo nos vamos a ver en un celular? Y hoy nos vemos en un celular. Entonces, avanzando súper rápido. Yo me acuerdo que cuando yo era niña decían, es que las máquinas van a quitarle el trabajo a los humanos, ¿no? Por ejemplo, en las plantas. Ay, no creo. Y hoy es lo que pasa, entonces, sí, pues tal vez sí puede. Algo que se dice mucho sobre este tema de la evolución de los oficios que van a ser sustituidos por inteligencia artificial es que ya la gente, pues obviamente ya no van a ser conductores de transporte, ya van a ser los ingenieros que se van a encargar de atender los servicios de mantenimiento, de informática, de ese tipo de vehículos. Ya van a ser como más enfocados al mantenimiento. Que podría ser una línea lógica de evolución, ¿sabes? Porque hoy, por ejemplo, lo que nos hemos encontrado con muchos transportistas y con muchos dueños de transporte es que dicen, oye, es que yo hace 20 años tenía aquí a mi operador de transporte que pues venía y trabajaba, pero ahora que ya le dio una educación diferente a sus hijos, o sea, es diferente la educación que recibió él como operador, porque su papá era operador y le enseñó a ser operador, y ahora él como padre está trabajando como operador, pero para darle un tipo de educación diferente a sus hijos. En este caso ahora dice, estoy muy contento porque ahora los hijos de mis operadores son ingenieros, licenciados, médicos, exacto, pero ya no tengo la siguiente generación de operadores, entonces, ¿ahora cómo le hago, no? Porque ya no es un oficio que fue de generación en generación, exacto, sino que llegó una generación que decidió hacer las cosas diferentes y darle una educación diferente a sus hijos, que evidentemente supongo que es todo lo que nosotros quisiéramos para nuestros hijos, darles mejores oportunidades y a lo mejor ese podría ser el camino más lógico. Ahora no te voy a enseñar a conducir, pero te voy a enseñar a darle mantenimiento a este tipo de máquinas. Y que esa es la respuesta natural, Grecia, a lo que comentabas acerca del déficit de operadores. Ante una industria que carece de este oficio, de estos profesionales de la conducción de vehículos de carga, pues la respuesta, como tú dices, la respuesta natural también es que la tecnología ofrezca una solución. ¿Cuál es? Pues los vehículos de conducción. Ahora, bueno, la primera etapa van a ser los vehículos de conducción asistida y ya posteriormente los no tripulados. Y también vamos a minorar el tema de los accidentes de tránsito provocados por fallas humanas, que son de lo que está repleto redes sociales actualmente y que las famosas dashcams que graban y se puede pues visualizar cuál fue la causa de los accidentes de los que estamos viendo tanto actualmente. Sí. Yo creo que también tiene que ser como una revolución paulatina, ¿no? O sea, y se ha visto en empresas de transporte.
hoy el dueño ya está interesado en tener un RP completo de esta parte me va a brindar toda la parte de mantenimiento, esto de monitoreo, ¿no? Tengo estos candados ya, o sea, y la parte humana realmente, o sea, sus plantillas ya no son las 20 personas en mantenimiento que estaban ahí al pendiente de cada fase, ¿no? Del mantenimiento, sino que el mismo software nada más puedes tener ahí a tus mecánicos levantando tickets y es todo. O sea, ya la parte de gestión puede ver mediante una pantalla todo lo que está subiendo la parte de mantenimiento, toda la parte. Entonces, sí, o sea, sí o sí, se han ido también empujando las empresas de transporte a tener como tal vez esta inteligencia o esta tecnología, tal vez sin darse cuenta, ¿no? O sea, al irse actualizando, al ir viendo las bondades que también tienen todos estos softwares, al integrar todo, hasta recurso humano, ¿no? ¿A quién se le va a vencer la licencia? Ah, ya me está mandando una alerta de que se le va a vencer. Entonces, ya la de recurso humano ya no tiene que estar sacando todas las licencias y revisando y apilando en un archivo, ¿no? Y creo que por esta parte, si empiezan como esa educación de cómo sí se puede ir integrando esta tecnología, pues podrían empezar con esta parte de las reglamentaciones con vehículos autónomos, ¿no? Bueno. Y otra aseveración polémica también sería, estamos aquí rayando entre lo que es ético y lo que no es ético. ¿Qué preferiría un dueño de negocio si tener una flotilla de vehículos de conducción autónoma, que no necesitas operadores, que no te van a pedir aumento de sueldo, que no se van a querer afiliar a un sindicato, que los vehículos van a conducir las 24 horas del día? ¿Sí me explico? O sea, sí. En el tema de toda la carga social que implica contar con operadores, es súper polémico y pues suena devastador, ¿no? Dices, es que ¿cómo? Toda mi grupo, mi equipo de operadores, pues ya en algún momento va a ser prescindible, ¿no? Sí, claro. Pues es que sí es un tema incluso social, ¿no? Yo creo que también en algún punto alguna política pública tendría que establecer algo que pudiera tal vez evitar la eliminación de... Habría que ver cuál es la estimación de empleos que hoy hay, ¿no? O sea, que hoy cubren esas necesidades. Porque también, o sea, híjole, es que está complicado, ¿no? O sea, la máquina no se enferma, no te pide permiso para ir a la escuela, al festival del niño. Exactamente. ¿No? O sea, sí. Te refieres a todas esas cosas. Pero sí yo creo que esas son algunas de las cuestiones que tendremos que estar evaluando como sociedad, porque evidentemente hoy es el ingreso de una familia y no sabemos si es de los oficios que pudieran desaparecer en el futuro, ¿no? Y también ver en comparación cuánto va a costar el mantener esas máquinas y cuáles son los riesgos de su mantenimiento y de su operación. Y digo, como para cerrar la reflexión, esto no es como que vaya a pasar mañana, pero va a pasar en las próximas décadas. Son cosas que a lo mejor las personas que actualmente se dedican al oficio de operador de transporte tal vez no vayan a ver, pero lo acabas de decir, la evolución va a ser que, ok, tú operador tienes a tus hijos, ya no necesariamente les tienes que inculcar el oficio de operador, pero sí tenemos que evolucionar y tenemos que ir con la corriente, ¿no? Para que ellos también se adapten a este nuevo entorno, de cómo ellos van a interactuar con esta nueva era de la inteligencia artificial aplicado al transporte. Sí, qué complicado. Está interesante, complicado, ¿no? Es interesante y complicado y veamos qué nos depara el futuro. Yo no sé, o sea, en realidad no sé qué tanto pueda llegar primero a nivel mundial, o bueno, que países más desarrollados, y en qué momento puede llegar aquí, cómo vaya a ser la interacción, ¿no? Porque, por ejemplo, empresas como RTP, que fue la que sustituyó Ruta 100 en su momento, y que tiene un montón de trabajadores, ¿no? O sea, todos esos empleos que se generan a través del gremio del transporte, que son conductores, que hoy justamente está sufriendo una falta de operadores que pudiera ser sustituido por esta parte de los vehículos autónomos,
habría que ver cómo y de qué forma, ¿no? Porque también existen los que menos tienen, ¿no? El que cuenta con un vehículo muy pequeño y utiliza su vehículo para ir, comprar su mercancía y venderla a lo mejor en su tienda local, ¿no? Entonces, ¿cuántos años van a llegar? ¿Cuántos años tienen que pasar para que esa persona, pues a lo mejor solamente haga su pedido, no sé, me imagino, toque un botón, vaya el vehículo, haga sus compras, regrese y listo, se acabó? Okay. ¿No? Y cuando lleguemos a ese punto, ¿qué otras cosas van a existir, ¿no? O sea, porque así como está evolucionando el tema del transporte, seguro evolucionará como todo, ¿no? O sea, temas de la tecnología, de las ventas, de la salud, ¿no? De la alimentación, del entretenimiento, ¿no? Simplemente lo que vimos en 2019, ¿no? Con el aumento de las ventas por internet. A mí, por ejemplo, me tocó liderar un equipo. No, me tocó liderar una gestión en donde hacíamos que todas las personas que estaban trabajando de Uber, Didi, Cabify, etcétera, los tuviéramos que juntar con las gentes que vendían, con los dueños de las tiendas de la central de abastos, ¿no? ¿Por qué? Porque había gente de la central de abastos que vendía sus productos pero no tenía transporte. Entonces, ¿qué hicimos? Los presentamos con los de las plataformas y durante la pandemia se empezaron a repartir mercancías. Entonces dejaron de transportar gente, pero empezaron a transportar mercancías. Por eso hoy ves que compras en Mercado Libre y te llega alguien en su moto o te llega alguien en su vehículo particular. En su combi, ¿no? Ajá, sí, porque ahora lo que hicieron las empresas fue que diversificaron el mercado, ¿no? Oye, tienes un vehículo que no estás usando y estás libre, ven, te entrego 30 paquetes, ayúdame a repartirlos, y disminuyeron los costos de operación de entrega de paquetería y abrieron otro nicho de mercado para esta gente, ¿no? Entonces se vuelve bien interesante porque ahí se abrió otro mercado para la repartición de paquetería de última milla. Y abrieron otras oportunidades de trabajo para estas gentes que tienen un vehículo relativamente detenido y que pueden estar haciendo dinero con él. Que también, ¿no? Hay una propuesta por ahí en Alemania que si no estás usando tu vehículo y es autónomo, lo puedas poner a renta mientras a lo mejor estás en la oficina, ¿no? Y el vehículo se la pasa haciendo viajes y cuando terminas de trabajar y lo necesitas, regresa y pues ya lo utilizas. Eso está muy interesante, pero te digo, o sea, va evolucionando el mercado en todos los sentidos. El futuro se ve retador. Sí, está interesante. A mí me acaba de tocar un Uber que vivía en Cuautitlán, trabajaba en Vallejo y durante ese tránsito iba recogiendo gente o sea, iba tomando viajes de Uber hasta llegar a su trabajo. Entonces, y ya iba ganando una lana. Imagínate, sí, yo me quedé así de mente de tiburón. Sí, van optimizando, ¿no? Claro, sus recursos. O sea, creo que también esto es interesante, ¿no? Que hoy también no es necesario que una empresa de transporte te lleve la mercancía. O sea, hasta un niño en su bicicleta, bueno, no un niño, ¿no? Ya alguien adulto, me ha llegado paquetes en bicicleta, entonces, o caminando. Entonces esa parte también creo que es muy interesante y no sé cómo se vaya a conjuntar con toda esta tecnología. O tal vez la tecnología ya está, ¿no? Nada más nosotros somos el recurso. Es correcto. También puede ser. Muy bien, Grecia, Tai, pues hemos discutido sobre temas súper interesantes respecto al sector transporte. Me quedó una pequeña incógnita, un tema interesante también sobre lo respectivo a los comités de seguridad. Dices, bueno, vamos a conformar un comité, vamos a desarrollar estas problemáticas, vamos a discutir estos temas, pero muchas veces siento que queda como en puntos suspensivos la pregunta, pero nosotros no sabemos cómo se desarrolla, no somos expertos en estos temas. Necesitamos muchas veces de una cierta asesoría, de un acercamiento con personas expertos como ustedes en este tipo de temas. Y esa es la parte que a veces los dueños de negocio, y perdón, porque yo también he estado del otro lado de la cancha, pues no queremos pagar, ¿no? O sea, al final de cuentas, esto también es un negocio, ¿no? El tema de la asesoría, de la consultoría. Pero también tenemos que evaluar que cuando no se invierte en lo importante, terminamos pagando las consecuencias. Un accidente
catastrófico puede llevar a la quiebra a una empresa. Imaginemos un tractocamión que no trae seguro vehicular, que el operador no tiene seguridad social, atropella o colisiona y provoca daños por millones de pesos, efectivamente pues puede ser la causa de la disolución de una organización. Entonces, aquí la reflexión, y me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto, porque ustedes son consultores y expertos en materia de transporte. ¿Qué opinan? Y también por qué un dueño de negocio se frena, ¿no?, en esta decisión de acercarse a una buena consultora o a un consultor independiente. Sí, yo creo que, como en todos los negocios, cuando sucede esta parte es porque no le han presentado de forma correcta la numeralia, ¿no? O sea, no le han hecho un estudio, un análisis más que un estudio de cuál es su historial principalmente cuál pudiera ser su historial en accidentabilidad y cuánto le ha costado a lo largo del tiempo, ¿no? Hay veces que nos encontramos en empresas donde por una fracción de lo que se ha gastado en los últimos 3 años pudiera arreglar muchas de las cosas que suceden, ¿no? Incluso mejorar su cultura vial dentro de la empresa. Pero muchas veces como no lo ven numéricamente, de repente no reaccionan de esa forma, ¿no? Y de repente se vuelven eventos fortuitos, ¿no? Ah, sí tuve un accidente de esta gravedad, pero solamente tuve uno en el año, ¿no? Pero pues pudiera haber no tenido ninguno, ¿no? Y haberse ahorrado tal vez ese dinero, y ese dinero posiblemente haberlo invertido en una campaña, ¿no? O incluso hay empresas que nosotros les sugerimos que a lo mejor el dinero que en algún tiempo se ahorraron de esa siniestralidad la invierta a lo mejor en lo que le llaman en algunas empresas el Día de la Seguridad Vial, ¿no? Que incluso hay empresas que invitan a las familias de los operadores a hacer actividades, ¿no? Que en pro de la seguridad vial, y ahí estás atacando dos cosas, ¿no? Que el operador se dé cuenta que se están preocupando por él como operador, y estás capacitando o estás educando en temas de seguridad vial a la familia, ¿no? Porque también evidentemente pues la familia es la que impulsa al operador a ir a trabajar, a cuídate, te esperamos aquí, de regreso a casa aquí estamos, ¿no? Y el operador pues en sus largos trayectos o en sus viajes pues evidentemente también lo hace por la familia, ¿no? Entonces es un conjunto de todo. ¿Tú por qué crees, Grecia, que un dueño de negocio no toma oportunamente la decisión de centrar su atención en el tema de la seguridad? Pues prácticamente yo creo que, bueno, más bien inicialmente en México los dueños de transporte son todavía generaciones que iniciaron como muy empíricamente. Entonces, que me ha tocado ver dueños que incluso fueron traileros en su momento, no fueron operadores. Entonces, muchas veces caemos en esta parte de, pues yo ya sé, o sea, yo sé cómo funciona el negocio, yo sé cómo manejar, yo mismo capacito a mis operadores. Entonces se cierran, ¿no? Como a esta parte de que el mundo está cambiando, o que en algún momento, si tú quieres generar más negocio, vas a necesitar ciertas políticas o ciertas actualizaciones que tal vez no vas a estar tan de acuerdo, pero son necesarias, ¿no? Porque el mundo de hoy se mueve así, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Nos tenemos que ajustar al mundo, ¿no? El mundo no se va a ajustar a nosotros. Entonces, también siento que es un choque generacional el día de hoy, porque justamente esta generación que inició toda esta empresa, pues hoy la está heredando a los hijos, ¿no? Y los hijos ya traen como toda esta revolución de, no, sí, quiero hacer mi propaganda en redes sociales desde ahí, ¿no? O sea, y el papá es de, no, o sea, que nadie vea el logo porque nos pueden secuestrar, porque traen como toda esa ideología, ¿no? Tal vez de antes. Entonces, no sé, siento que son factores también generacionales los que hoy impactan a la industria del transporte, que yo sí los invito a que se animen a buscar estas asesorías, que se animen a buscar a estos expertos como TAI, y que les pueden dar estas capacitaciones o este asesoramiento de una manera que lo vean como negocio, ¿no? Que nos va a servir a nosotros para cumplir con estos estándares que tal vez empresa fulanita de tal que hoy queremos llegar los está solicitando.
Una cuestión que yo me he puesto como reto en el tema de Samurai Tracker hacia mis clientes es que no solamente busco limitar el hecho de que yo te venda un GPS, sino que también te lo puedo acompañar de un protocolo de emergencia, te lo puedo acompañar con un monitoreo logístico, te lo puedo acompañar en una capacitación para que explotes lo que viene siendo la plataforma de rastreo. Crea tus georrutas, te brindo información, cuáles son los horarios de mayor incidencia delictiva, por ejemplo. Es como algo, les tratamos de poner esta información sobre la mesa, ¿no? Ya hasta que ocurren los siniestros, es cuando desafortunadamente, pues, en primer lugar, de parte de un dueño de negocio, viene, pues, ¿cómo llamarlo? La impotencia, el enojo. Y es que ¿por qué? Y es que ¿por qué no sonó? Y ya saben, ¿no? O sea, ¿por qué no sonó el GPS? ¿Por qué no detectó el jammer? ¿Por qué no nos avisaron Es que tú no tenías contratado un monitoreo activo en primer lugar, ¿no? O sea, tú te estás, pues, autogestionando toda la parte del seguimiento de tus vehículos. En algún momento yo te expliqué cómo se hacían las georrutas, las geocercas, la capacitación. No le ponen el interés en el momento que le tienen que poner el interés. Y no es, al final de cuentas, revictimizarlos, porque de por sí ya fueron víctimas de un asalto, de un robo. Ya los asaltantes actualmente no se conforman con robarse las mercancías, también ya se roban los vehículos. Ya los vehículos ya no aparecen. Y esto tiene como de 10 años para acá, que ya sí se robaron la mercancía, pero el camión aparecía a las horas, ¿no? Y ya venía el batallar con la autoridad, que también es otro tema bien aparte, sí. El tema de la corrupción de las mismas autoridades, y aunque suene rudo, pero existe, ¿no? Entonces, desafortunadamente volvemos al tema de la cultura. El mismo dueño de negocio no le presta atención a esas cosas que también son importantes. Se deja llevar por la operación, ¿no? Entonces... Y yo creo sí. que aquí te voy a interrumpir tantito. Viene lo que le llaman la famosa ceguera de taller, ¿no? O sea, también dentro de los negocios, pues a veces el mismo dueño va, no sé, recontratando gerentes o su personal se está moviendo, pero al final del día es la misma cultura, ¿no? Tú cuando entras a trabajar a un lugar, pues te tienes que adaptar a la cultura de ese lugar. Y empiezas a trabajar conforme esa normatividad, ¿no? Que te marca el lugar, se puede decir. Difícilmente, bueno, sí existe quien llega con ganas de hacer cambios, pero es muy difícil a que llegue, más bien, es muy diferente a que llegue un consultor o alguien externo y vea desde afuera, ¿no? O sea, desde afuera y te diga, pues sí, pero esta parte como que no coincide tanto, ¿no? Con lo que tú me estás diciendo o con lo que estamos haciendo o con la operación a la que tú te quieres enfocar. Entonces, creo que a veces esta parte de que un tercero llegue a juzgarnos no nos gusta mucho. Okay. Porque pues nosotros nos ha costado nuestro negocio, nos ha costado ese crecimiento, ¿no? Y esa apertura de retroalimentación, de que alguien venga a decirme qué está pasando en mi negocio, creo que no la tenemos como tan bien vista. Como dueño de negocio, entonces tenemos que serlo suficientemente maduros para recibir este tipo de retroalimentación, ¿no? Sí, claro, o sea, porque siempre va a existir alguien en la empresa que no le va a gustar. Entonces, saber cómo manejar esa situación, lo volvemos a lo mismo, ¿no? Lo humano, en que tal vez tú digas, es que tu gerente no te está funcionando. Híjole, pero mi gerente es mi primo, ¿no? En empresas familiares, sí. o es mi amigo, es mi compadre de hace 1000 años. Entonces, esta parte de tener la apertura, o también esta generación, ¿no? Que yo les mencionaba, a veces es muy celosa con su empresa, o sea, es como, no, me van a robar información, me van a robar estrategias, ¿no? Que a mí me han costado ir aprendiendo junto con la experiencia, pero no, o sea, creo que al final del día siempre un refresh de alguien que viene actualizado, de alguien que viene trabajando con estos temas más de la mano y todo eso, pues te va a servir bastante. Ok, tú, Tai, ¿cuál sería tu consejo desde el lado del consultor? O sea,
un speech que tú le puedas dar a un dueño de negocio para que revolucione su forma de ver esta problemática? Sí, pues mira, lo primero que siempre se le menciona es, oye, a ver, ante las revisiones que vamos a hacer, lo primero que se le dice a cada responsable de área es que no venimos a buscar, a destapar botes de basura ni nada, ¿no? Cada quien tendría que estar apegado a lo que se supone que debe de hacer. Y porque siempre notamos, ¿no?, que la gente se siente incómoda cuando llegas a revisarle un trabajo y sobre todo si no es una persona que está dentro de... Porque sí, también es importante mencionar que en las empresas de transporte es donde existe el mayor número de malos manejos de todo lo que te imagines, porque se mueven muchísimos recursos, ¿no? Entonces, pues es muy común encontrar malas prácticas, ¿no? Desde la asignación de viajes, desde qué precios le estás dando a lo mejor a un cliente o a un proveedor y a lo mejor hasta qué comisiones podría estar recibiendo alguien que no debería estar recibiendo comisiones, ¿no? O sea, el flujo del dinero pues es bastante delicado y puede distorsionar muchas de las áreas, ¿no? Tanto en la operación como en la administración y la logística del transporte. Entonces, justamente algo de esto es lo que comentamos, ¿no? O sea, al final nosotros venimos independientes a saber y a querer conocer qué es lo que se está haciendo y a partir de ahí, pues te tenemos que dar la parte más objetiva de lo que se está viendo, ¿no? La diferencia de hacer una auditoría interna, hacer una auditoría externa en cualquier proceso que se dé, ya sea de transporte o de alguna otra empresa, es justamente eso, que tienes ojos frescos en otras cosas que a lo mejor dentro de la empresa nadie lo está viendo. O que la gente que lo está viendo está aprovechando para sacar algún beneficio extra, ¿no? Que también podría estar alineado a malas políticas que, digamos, no que orillen como tal al empleado a hacer ese tipo de acciones, pero sí pudieran tener la contratación de perfiles distintos que no pudieran estar haciendo ese tipo de acciones, ¿sabes? Entonces, pues bueno, mucho de lo que nosotros compartimos con la gente a la que asesoramos es que estén abiertos justamente a que el tema de las revisiones de procesos, tanto en seguridad vial, seguridad ocupacional, seguridad física, etcétera, o sea, que estén abiertos a lo que pudiera estar teniendo una desviación, ¿no? O sea, algo que no se esté haciendo bien y que incluso al momento en el que se encuentran de este tipo de desviaciones, pues mucha de la gente, de los propios empleados que trabajan ahí, no lo reportan, ¿no? O sea, se queda a un nivel operativo, ¿no? Por ahí hay un meme, ¿no?, que dice, ¿qué tanto sabe el dueño, el gerente, el supervisor y los de operaciones, ¿no? Y los de operaciones saben todo porque lo están haciendo, pero ¿hasta qué punto se contamina la operación que empieza a costarte dinero, ¿no?, y recursos, ¿no? Muy clásico, ¿no? Por ejemplo, en la asignación de vehículos utilitarios en empresas que dan vehículos utilitarios a sus empleados es, por ejemplo, la administración del combustible, ¿no? De repente, si me autorizan 4,000 pesos al mes en combustible y yo ya me lo gasté en 2 semanas, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué estás haciendo ahí, no? A lo mejor estás llenando el vehículo de la esposa, ¿no? O estás llenando, o estás vendiendo hasta el combustible que se supone que debería de ser combustible para los vehículos de la compañía. O cuando encuentras, por ejemplo, en los análisis de siniestralidad que los accidentes más recurrentes son en horarios no laborales, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? En domingo, en la noche, ¿no? O sea, ¿por qué están utilizando o cuáles son las políticas para el uso de ese vehículo y por qué se está utilizando a qué hora de la noche, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de desviaciones son las que de repente vamos encontrando y que los mismos colaboradores en la relación que establecen como personas, pues empiezan a proteger entre ellos, que tal vez en esa relación humana se puede considerar que es algo bueno, pero ya en la afectación a una empresa, pues no es algo bueno, ¿no? Al final no debería estar existiendo algo así. Y en este tablero de piezas se nos está olvidando también una parte muy importante que es los clientes, porque hay clientes tanto buenos como malos, ¿no? El mismo mercado, tan voraz y tan competitivo que es, las tarifas tan castigadas que muchas veces y desafortunadamente también los transportistas son sometidos. Uno pensaría que trabajar para Walmart, Mercado Libre, Amazon es algo súper buenísimo y rentable, a menos que tuvieras un volumen bastante considerable como para justificarlo, pero para un microempresario no lo sería.
Entonces, ¿qué tanto influyen los clientes también como otro factor en el tema de los riesgos? ¿Cómo sería este análisis, ¿no? ¿Qué papel juegan los clientes en el juego del riesgo? Pues yo creo que Todo. todo. Sí, Todo. porque al final si de repente el cliente te pone ciertas exigencias, pues a lo mejor tú por quererte llevar el negocio accedes a esas exigencias, pero estás dejando fuera algunos comportamientos de riesgo que vas a adquirir como empresa, como negocio, y que no deberían de ser, ¿no? Porque al final te van a provocar que caigas en alguna eventualidad en la que vas a dejar de cumplir con el servicio. Entonces ahí es cuando también es importante mediar esa parte, ¿no? El ejemplo típico es que te sueltan una mercancía con toda urgencia a Monterrey. Oye, pero mi operador viene regresando de Guadalajara, anda bien mal dormido y mal comido. Échame la mano, por favor, que es una mercancía súper urgente. Me van a penalizar, hazme el paro y no sé qué. Órale, va. Hablan con el operador, él con el impulso y con toda la intención de querer, pues, apoyar, se la rifa, coloquialmente dicho, y puede provocar desde un accidente y también circular en horarios no tan seguros, que son los nocturnos, pues también incita, ¿no?, a que este nivel de riesgo se vaya incrementando poco a poco. Yo creo que, bueno, a nivel personal, o sea, es una opinión muy personal, el empresario de transporte mexicano está muy castigado en ese aspecto. O sea, por todos los factores que juegan no a su favor, que es la delincuencia, la autoridad, las carreteras, o sea, la situación de las vialidades también, cómo se encuentran. El precio del combustible. El precio del combustible, pero principalmente eso, Eric, o sea, los clientes. Yo en la aseguradora, cuando tenía estas entrevistas, a veces a mí el transportista me hablaba posterior a la entrevista y me decía, oye, es que sucedió porque ellos me citaron a las 8 de la mañana y me entregaron la mercancía a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, si yo tenía declarada mi ruta para pasar, no sé, por Apaseo a tal hora, sí, me la cambiaron completamente a donde yo ya pasé por Apaseo a una hora muy peligrosa o bueno, de alto riesgo. Y en la entrevista era, no, pues da explicaciones, ¿no? Explica qué pasó. Y el cliente nunca mencionaba esa parte, ¿no? De, oye, pues el transporte sí llegó a las 8 de la mañana, lo que pasa es que tu producción y tu logística y todo lo malo que tienes allá adentro hizo que la unidad saliera a las 6 de la tarde. Entonces, creo que ahí sí es como a veces hasta muy injusto para ustedes, los dueños de negocio, porque, pues, ¿qué pueden decir en ese momento? Si el negocio te está funcionando o tal vez te está dando. Ahí tal vez hacer un análisis, ese cliente realmente me conviene o me está generando más problemas de la ganancia que yo tengo y puedo buscar en otro nicho. Saber decir que no, ¿no? Claro. Esa sería Y la contraparte, desafortunadamente, es si no lo haces tú, va a haber otro que lo haga, ¿no? Y tal vez lo haga más barato, ¿no? Es algo que se lucha mucho en el sector, como yo brindo un buen servicio, pues con todo lo que tú me exiges, que no es poco, fallo, me empiezas a hacer competir con un transporte que por tener una tarifa más baja y tal vez ser hasta un poco más temerario en su forma de operar, al principio puede ser muy efectivo, pero a largo plazo son operadores que seguramente no traen seguro social, las unidades no están aseguradas, ¿no? No conoce sobre la normatividad que lo rige como autotransporte, no sabe si ese operador está dopado, no tienes un socioeconómico, todo lo que oscila en el sector que tú tienes y sabes que tienes que ir cumpliendo, ¿no? Y todo eso cuesta, pero eso muchas veces no se pondera de parte de los clientes, no lo valoran, sino hasta que ya el otro transporte también ya les falló. Y que también creo que asociaciones que se dedican como, bueno, hay luego sindicatos o asociaciones muy grandes que protegen estos derechos de los transportistas. No sé hasta qué punto han tocado estos temas, pero
no se dejen, ¿no? Yo siempre les digo, no se dejen porque al final del día puede venir la empresa más plus ultra del mundo a nivel internacional, pero no va a traer a sus transportes, no le da. Entonces, sin ti y sin el otro, y sin el otro, y sin el otro, no puede participar en el mercado. Entonces, creo que aquí estamos como dándole el poder a quien no lo debe de tener. Porque al final del día, si dicen que el valiente quiere hasta que el cobarde lo permite, ¿no? Entonces, pongamos que todos los transportes de México somos esos cobardes que estamos permitiendo que estas superempresas que tú acabas de mencionar vengan como el monstruo prometedor que me va a dar trabajo, cuando si todos ponemos la misma tarifa y si le decimos que no, ¿qué va a pasar, no? Y aquí es donde yo creo que a nivel gubernamental, social y todo, no se le ha dado ese impulso al empresario de transporte. Al contrario, o sea, se le han puesto trabas de tú te tienes que adaptar. ¿Por qué se va a adaptar? Claro. Ok, pues estamos ya en la etapa final de esta entrevista, de este episodio. Grecia, Tai, muchísimas gracias por habernos regalado nuevamente su tiempo. Grecia, si nos gustas reafirmar, recordar tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, sobre qué temas, también es importante, sobre qué temas tú puedes apoyar a la comunidad. Ok, en Facebook, Instagram y TikTok, apenas vamos a lanzar el TikTok, vamos a tener una página justamente informativa y más informal, en el tema se llama Ingenieros en Transporte México, y la consultoría, me encuentran como Consultoría Lugo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, de nuestra parte, nosotros estamos como proyectos de Ingeniería en Transporte y Seguridad Vial. Ahí tenemos algunas redes sociales. Yo más bien estaría un poco más enfocado en que... es que está bien interesante el tema. Yo estaría más bien un poco enfocado en que busquemos un poco las estrategias de cómo comportarnos justamente en las vialidades, ¿no? Que el cambio sea como más interno, más local, primero más local y poco a poco poder estar haciendo esta parte. Para el tema de todo lo que nosotros hacemos, pues pueden ahí revisar como esta parte de las redes sociales, pero más nos interesa mucho que puedan estar como muy, muy pendientes justamente tal vez de lo que pueden estar publicando ustedes igual como contenido, ¿no? Porque al final el trabajo que nosotros hacemos en materia de seguridad vial va más enfocado a la colaboración social, ¿sabes? O sea, sí hacemos trabajos de seguridad vial, hacemos temas de proyectos justamente de ingeniería en transporte, estudios de movilidad, pero eso creo que ya es otro nicho que no está como tan... O sea, que no me gustaría meterlo acá, ¿no? ¿Sabes? Por el hecho de que estamos hablando como temas de seguridad vial. Y bueno, pues al final la verdad es que yo no tanto como por la promoción, ¿no? Sino un poco más por la oportunidad de poder conversar estos temas y que la información llegue a más gente, ¿no? Porque al final, pues como persona que he tenido accidente de tránsito, la verdad es que más que venderles algo, quisiera que pues esta parte fuera como un poco más de conciencia, ¿no? Al final, si ya se quiere hacer algo más formal con una empresa, con una campaña, con algo así, pues ya buscaríamos los mecanismos, ¿no? Pero hoy creo que la información que hoy se pudo desarrollar me interesaría más que fuera más de concientización, ¿no? Más que a lo mejor de promocionar alguna página, etcétera, ¿no? De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Grecia, Tai, por su tiempo, por el espacio, por acompañarnos en este episodio de El Guardián de tu Camino. Espero que pronto podamos volver a compartir este mismo foro u otros foros que se presten. Muchísimas gracias. Esto fue El Guardián de tu Camino. Hasta luego. Llega Samurai Tracker, el guardián de tu camino. Búscanos en